Cuando pasó. Después le quería ponerte un bebé. Buenos días. Buenos días, licenciado. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Ando un poco mal de la garganta, así que no me disculpa. La próxima semana son los parciales. Creo que ustedes lo tienen el miércoles. Así que el trabajo creo que lo van a entregar no recuerdo si el 19. Así que estén pendientes ahí de la guía. Yo les tengo que habilitar la pestañita para que puedan subir el trabajo. Los diferentes equipos. En este momento veo que tengo 9 personas que se han conectado a la clase. Pero vamos a iniciar porque a las 6:30 inicia la clase. Por acá. ¿Ven la presentación? Sí. Vaya, gracias. Este día vamos a hablar sobre la interpretación de los contratos. Hemos visto la semana pasada la clasificación de los contratos. Ahora vamos a platicar sobre lo que es la interpretación de los contratos. Decir pues que existe una ciencia, bueno, se le dice ciencia, pero en realidad es una técnica, la hermenéutica jurídica. Y esta disciplina se encarga de la interpretación del derecho. Ustedes ven una materia que se llama filosofía del derecho, creo que ha de ser de 5º año. Entonces, esta ciencia, la hermenéutica, es la encargada de la interpretación del derecho. Sabemos que el derecho es una ciencia, bueno, unos dicen que es una ciencia, otros que no, es una ciencia social. La cual se encarga de estudiar los diferentes tipos de regulación, o más bien por medio del derecho se regulan ciertos actos o situaciones en las diferentes sociedades. O sea, básicamente el derecho regula lo que es el comportamiento humano. Entonces, decíamos que esta ciencia se encarga de la interpretación del derecho. Todos los temas jurídicos y su regulación práctica. Entonces, nos preguntamos qué es interpretar el derecho. Porque el derecho en sí, de eso se trata. La norma jurídica es realizada por la autoridad competente para regular determinados comportamientos en la sociedad y pues quienes aplican el derecho deben de interpretarlo. Entonces aquí tenemos un concepto de interpretar el derecho, una actividad lógica racional
en la cual el intérprete dota de significado a una norma jurídica, cualquiera que sea la denominación formal de éste. Pues estamos hablando de una interpretación racional de una norma jurídica. Y tenemos diferentes maneras de interpretación de la ley que están reguladas en el Código Civil. Pero también en el mismo Código Civil encontramos disposiciones que regulan lo que es la interpretación de los contratos, que es nuestro tema principal. Entonces, cuando hablamos de interpretar, hablamos de una actividad lógica racional que dota de significado a una norma jurídica. Cuando hablamos de interpretar el derecho, los contratos forman parte del derecho. Aquí tenemos la clasificación de lo que es la interpretación del derecho. Tenemos diferentes tipos de interpretación. Tenemos la interpretación judicial y la interpretación legal o auténtica. La interpretación judicial es la que realizan los jueces. ¿Y cómo lo hacen? Por medio de una sentencia. Cuando se pone a conocimiento de un juzgador un caso concreto y previo al debido proceso, emite una sentencia, lo que se denomina jurisprudencia, diferentes sentencias emanadas por las autoridades judiciales. Luego, la interpretación auténtica la realiza la Asamblea Legislativa. Y ya en el artículo 131 de nuestra Constitución, ahí podemos encontrar esa facultad de la Asamblea Legislativa de interpretar las normas jurídicas. Por aquí yo tengo una Constitución, es el 131, lo vamos a ubicar. El 131 es el ordinal quinto. Corresponde a la Asamblea Legislativa decretar, interpretar auténticamente, reformar y derogar las leyes secundarias. Entonces, este tipo de interpretación judicial y la interpretación auténtica es de carácter obligatorio, es decir, el juez bajo ninguna circunstancia puede negarse a resolver un caso que es sometido a su jurisdicción. Tiene la obligación de resolver y no puede excusarse que no, que existe una laguna del derecho o que no existe regulación sobre el caso en particular. Y la Asamblea Legislativa, las interpretaciones legales que realiza, la interpretación auténtica, se incorporan al texto de la ley. Y se entiende que estas aplican desde el momento en que la ley fue aprobada. Entonces, básicamente lo aplicamos de manera retroactiva la interpretación que realiza la Asamblea Legislativa, salvo que se trate de una reforma, porque el objetivo de la interpretación es esclarecer aquellos puntos oscuros o de varia interpretación que pueda tener una disposición jurídica específica o una ley. Entonces se entiende incorporado al texto de esta ley. Y desde el momento y se considera que se aplica desde el momento en que entró en vigencia la ley. Se aplica retroactivamente, salvo que se trate de una reforma legal, porque siempre se ha utilizado el mecanismo de la interpretación auténtica para reformar leyes. Entonces, ya hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en ese sentido, de la Sala de lo Constitucional, que ha establecido criterios. Entonces, cuando se hace una interpretación auténtica, si no constituye una reforma, o sea, si se le cambia el sentido, sino que solamente es una aclaración de un punto oscuro que puede generar varia interpretación, entonces se aplica retroactivamente, se entiende incorporar el texto de la ley desde el momento en que la ley
entró en vigencia. Pero si la vía interpretación se reforma una disposición, entonces ahí se aplica desde el momento en que entra en vigencia el decreto, ¿va? 8 días después de su publicación, ¿no? Luego tenemos la interpretación no obligatoria. ¿Cuál es esta? Es la doctrinaria. La interpretación doctrinaria es la que realizan los expositores del derecho. O sea, tenemos diferentes tipos de expositores en diferentes materias, ¿no? En materia procesal tenemos Davis Echandía, tenemos Acuture y otros tantos. En materia que nos corresponde tenemos a Somarriba y otros tantos. Ellos hacen análisis de la ley. Ustedes, los que están estudiando los diferentes temas que les he dejado, seguramente han acudido a alguna bibliografía y ahí ven los análisis que hacen los doctrinarios, los estudiosos del derecho. Esta no es obligatoria. Y la interpretación libre es la que hacemos todos, ¿verdad? La que hace usted, la que hago yo cuando estoy aplicando la ley, como yo creo que es. Este tipo de interpretación no es obligatoria. Entonces, cuando hablamos de interpretación judicial, decimos que esa sí es obligatoria. ¿Quién la realiza? El juez, ya sea un tribunal unipersonal o colegiado. ¿Por qué es obligatoria? Porque, en primer lugar, la ley le da esa competencia al juez, esa potestad, esa atribución. Entonces se vuelve de carácter obligatorio para las partes que están en ese conflicto, la interpretación del juez. Y tenemos diferentes tipos de interpretaciones y diferentes tipos de jueces. Lo normal es que en materia civil y mercantil, en materia civil, las interpretaciones que realizan los jueces que quedan plasmadas en las sentencias, porque las sentencias deben de ser debidamente motivadas. La motivación implica no solamente señalar las disposiciones legales y la doctrina aplicable, sino aplicarlas al caso concreto, de manera tal que las personas que van a ser destinatarios de esa resolución, si se puedan ver afectados, puedan interponer los recursos establecidos por la ley, que no sea oscura la resolución. Y tenemos, entonces los efectos son entre las partes. Luego tenemos la interpretación general, con carácter erga omnes. Este tipo de interpretación es la que realizan los tribunales constitucionales. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es el máximo intérprete de nuestra Constitución, que es nuestra norma primaria. Entonces, este tribunal, cuando emite sentencia declarando inconstitucional una disposición legal, es decir, la expulsa del ordenamiento jurídico, entonces ese tipo de sentencias son de carácter obligatorio. Por eso se le llama erga omnes, es decir, se aplican a todo el mundo. Y tiene efectos en las leyes y en los habitantes. No son efectos interpartes. Puede ser que una persona interpuso una demanda de inconstitucionalidad y la sala le dio la razón, consideró que era inconstitucional esa disposición. Entonces la expulsa del ordenamiento jurídico. Entonces es de efecto obligatorio. Ahora vamos a ver qué sucede con la interpretación de un contrato. Hemos estado hablando de la interpretación de la ley, pero ¿y cuando hablamos de interpretar un contrato, ¿y qué es el contrato? Es un documento privado. ¿Por qué es un documento privado? Porque en él se consigna la voluntad de particulares, ¿no?, que han decidido someterse, bajo su consentimiento a determinadas obligaciones, derechos y obligaciones. Como dicen, lo consignado en un contrato es ley para las partes. Entonces, el contrato está compuesto por diferentes cláusulas.
Y a veces determinadas cláusulas pueden ser oscuras, como el caso de la ley, cuando se hace la interpretación auténtica. Entonces, ¿cuál es el objetivo de interpretar el contrato? Es esclarecer y determinar el sentido y alcance de las declaraciones que forman parte de ese documento. Esclarecer el sentido y alcance de las declaraciones que forman parte del contrato, porque el contrato es bilateral y ahí está la voluntad de las partes. Y estos son los que establecen las cláusulas contractuales. Y pues entonces a veces sucede que algunas cláusulas son oscuras, son contradictorias, o pues determinada situación no se reguló. Pero acuérdense que hemos estado hablando de los elementos de los contratos, los elementos esenciales, los elementos naturales y las formalidades, los elementos accidentales. Cuando hay dudas sobre alguna cláusula de un contrato, entonces, ¿a quién le corresponde interpretar? Es al juez. Pero ya ahí estamos hablando de un conflicto judicial, de una demanda. No es que yo tengo dudas sobre mi contrato, A y B tienen dudas sobre un contrato y van a preguntarle al juez. No, tiene que ser mediante una demanda para que el juez debe escuchar a las partes en disputa y analizar la prueba que corre agregada al expediente, decide la interpretación que debe aplicarse a determinadas cláusulas. Entonces, estamos hablando que cuando hablamos de interpretación del derecho, estamos hablando de una actividad racional que dota de significado a una norma jurídica. Igual en el caso de la interpretación del contrato, estamos hablando de una actividad racional. Una actividad racional que dota sentido a una cláusula específica. Ahora, las reglas que están establecidas en la ley son distintas. Porque ustedes han visto, no sé si en introducción al estudio del derecho, o en el civil 1, cuáles son los diferentes métodos de interpretación de la ley que están establecidos del artículo 19 al 24. Y luego tenemos también que en el Código Civil se establecen las reglas de interpretación de los contratos o de los convenios generadores de obligaciones. Acuérdense que la diferencia entre una convención y un contrato es que el contrato genera obligaciones, pero el contrato forma parte de la convención. O sea, es la especie, la convención es lo general, es el género. Entonces, de los artículos 1431 al 1437 del Código Civil, pues vamos a encontrar las reglas de interpretación que se deben aplicar en el caso de los contratos. Vaya, acá ustedes ven estos métodos que, bueno, están establecidos en la ley, ¿verdad? Métodos de interpretación. Estas disposiciones, ustedes sobre todo las estudian, no sé si en introducción al estudio del derecho o en civil 1, no sé si alguien me confirma, alguien está levantando la mano ahí. Cuando quieran opinar, mejor interrúmpanme porque yo estoy, ¿cómo se llama? Compartiendo la pantalla y ahí no veo quién levanta la mano, pero hay una mano levantada ahí. Hola, buenos días, licenciado. Ajá. ¿Me escucha? Sí, buenos días. Fíjese que yo tengo una duda sobre los temas que nos ha asignado con la investigación. Ajá. Fíjese que usted, cuando nosotros subimos el grupo a lo que es el foro que usted había hecho, usted nos había asignado un tema y nos dijo que éramos el grupo 4. No, pero Pero yo les envío un correo a todos y ahí ya están los grupos. No ha visto ese ya. correo. Sí, por eso le digo que ahí Sí, nos en el había correo. cambiado. Yo envío un Usted nos correo. había cambiado. Ajá.
Sí, el correo que les envié a todos, ahí están todos los grupos, bueno, los nombres de los integrantes de los grupos del 1 al 8, pero el grupo 9 y el grupo 10 también en este momento el grupo 10 tiene 3 integrantes, el grupo 9 creo que tiene como 5, entonces esos son los dos grupos que todavía en ese correo no están los nombres, pero igual, sean 3, sean 4, sean 5, deben de trabajar. Entonces ustedes guíense por el correo, ese es el tema que les toca. Ah, ok, eso era como la confusión que teníamos nada más. Gracias, licenciado. Vaya, entonces vamos a continuar con la clase. Veamos acá. Vaya, decíamos que los métodos de interpretación de la ley o las reglas de interpretación de la ley están establecidos del artículo 19 al 24. Y esto lo ven, creo que en Introducción al Estudio del Derecho o en Civil 1, ¿no? En alguna materia de esas lo ven. Y entonces es un tema que ustedes ya, digamos, manejan. El artículo 19 establece que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatendrá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Aquí hablamos del método gramatical y el método teleológico. Cuando dice consultar su espíritu, ahí cae el método teleológico. Pero ese puede, para interpretar una exposición oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu. Cuando la intención o espíritu, método teleológico. Claramente manifestado en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento. Hablamos del método histórico, cuando se recurre a la información relacionada con la aprobación de esa ley, la que está en la Asamblea Legislativa. Luego el 20, ahí tenemos también interpretación gramatical en el inciso primero y en el inciso segundo, interpretación auténtica. El artículo 20 en el inciso primero establece que las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras. Pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en esta su significado legal. Esa es interpretación gramatical. Luego la auténtica, el inciso segundo, las definiciones de las palabras de una ley hechas en otra ley posterior se tendrán como interpretación auténtica de aquella y estarán sujetos a los dispuestos en los artículos 3 y 9. Ahí habla, estos 3 y 9 habla de la interpretación auténtica, en qué casos se da. Ella normalmente da cuando hay cuando el texto de la ley es oscuro, que puede generar diversas interpretaciones al momento de su aplicación. Luego tenemos el artículo 21, que es interpretación gramatical. Establece que las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte, a menos que aparezca claramente que se ha tomado en sentido diverso. Luego tenemos aquí el artículo 22. Tenemos la interpretación lógica e interpretación teleológica. En el inciso primero y en el inciso segundo, la interpretación sistemática. Dice el inciso primero, el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes. Interpretación lógica, de manera que haya entre todas ellas debida correspondencia y armonía teleológica. Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto. Interpretación sistemática. Estos métodos ustedes los vieron, ya los vieron, pues está además el principal objetivo de la cátedra es los contratos, la interpretación de los contratos. Luego el 23 establece la interpretación teleológica. Cabe destacar lo favorable o odioso de las disposiciones y su interpretación. Inciso primero, artículo 23. Lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que deba darse a toda ley se determinará por su genuino sentido y según las reglas de interpretación procedente. Luego tenemos el 24 que hace referencia al espíritu de la ley y a la equidad natural.
En los casos a que no pudieran aplicarse las reglas de interpretación procedentes, se interpretarán los pasajes oscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y en la equidad natural. Vaya, estos digamos que son los métodos de interpretación de la ley o las reglas de interpretación de la ley que se encuentran regulados en nuestro Código Civil. Y que, como yo les preguntaba a ustedes, entiendo yo que lo ven en Derecho Civil 1, y si no en, ¿cómo se llama? Introducción al estudio del derecho, y no sé si me confirman. ¿Sí? Buenos días, Liz. Sí, buenos días. En mi caso personal, estoy sincero, es la primera vez que escucho acerca de esos términos y la aplicación de eso. Me gustaría si nos pudiera refrescar un poco más. Gracias. Los demás. Bueno, pero esas disposiciones están en los primeros artículos de la ley y ahí se establecen estos métodos que en cierta medida, acuérdense que el Código Civil es de 1860 y algo, entonces actualmente pues hay otras formas de interpretar la ley. La interpretación conforme a la Constitución es una de las, digamos, formas de interpretar la ley y que el juzgador está obligado a aplicar primeramente la Constitución de la República. Vaya, ahora bien, siguiendo con el tema que nos corresponde, o sea, la interpretación de los contratos, nosotros podemos ver a nivel doctrinario dos sistemas de interpretación. El primero es el sistema objetivo alemán, que básicamente se corresponde con el artículo 19 del Código Civil que acabamos de ver, la interpretación, que es la interpretación gramatical. Resulta que aquí, de acuerdo con este método o sistema de interpretación contractual, solo se tiene en cuenta la voluntad expresada o literal que se encuentra en un texto, o sea, las cláusulas contractuales. Es el método literal. Es decir, lo que queda expresado de manera clara y concreta o redactado en una cláusula, eso se entiende que es la voluntad de las partes. Entonces, se corresponde mucho con el método de interpretación literal de la ley. O sea, el método que establece el artículo 19, que es el gramatical, ¿no? O la regla gramatical de interpretación de la ley. Luego tenemos el sistema subjetivo francés. Este hace referencia a la voluntad real existente tras la declaración de las partes. Es decir, aquí se tiene en cuenta la intención o causa de la contratación. ¿Cuál fue la intención, el motivo, la causa que tuvieron las partes para obligarse? Entonces aquí estamos hablando de la intención o causa de la contratación. Va más allá que lo literal. Para eso vamos a leer el artículo 1431. Alguien que me lo lea, el 1431 del Código Civil. ¿Quién lo lee? Buenos días, licenciado. Buenos días. Dice en 1431, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse ella más que a lo literal de las palabras. Vaya, gracias. Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Este es el método que
o esta es la regla de interpretación que adopta nuestro Código Civil. Es decir, la voluntad de las partes expresada en el contrato, pero no lo literal, sino la intención o causa de la contratación. Este es el sistema, pues, que les decía que adopta nuestro Código Civil. Entonces, nosotros al revisar nuestro Código Civil, en el título 13, libro 4, de los artículos 1431 a 1437, se establecen las reglas de interpretación de los contratos, adoptando el sistema subjetivo francés. Y tenemos 10 reglas de interpretación. La primera, la intención de los contratantes, que se regula, y las vamos a ver una a una. En este momento solo las estoy como, digamos, detallando, pero las vamos a ver una a una. La intención de los contratantes, eso se regula de los artículos 1431 y 1051 del Código Civil. Luego tenemos la aplicación de los términos de un contrato. Eso se regula en los artículos 1432 y 2208 del Código Civil. Luego tenemos el sentido efectivo y sentido inefectivo. Se puede encontrar en el artículo 1433. Tenemos las cláusulas del contrato en relación con la naturaleza de este. Aquí podemos ver los artículos 1434, inciso primero. Luego tenemos las cláusulas de uso común, se presumen aunque no se expresen. Artículos 1434, inciso segundo y 1315. Las vamos a ver una a una. Aquí solo las estoy enunciando para que ustedes vean. El chico de los enamorados. Está. Si alguien tiene encendido el micrófono, vamos a ver. 12 hijos. ¿Ah? Tengan cuidado ahí con sus micrófonos porque si no es un tema o un comentario relacionado con la clase, mejor desconectar el micrófono porque se interrumpe la clase. Luego tenemos la interpretación armónica de las cláusulas, artículo 1435, inciso primero, la analogía, artículo 1435, inciso segundo, y 22, inciso segundo del Código Civil. Tenemos la interpretación por aplicación práctica de las cláusulas. Artículo 1435, último inciso. Tenemos interpretación de los ejemplos, artículo 1436. Y tenemos el último que se denomina, o la última regla, que se denomina interpretación de las cláusulas ambiguas. Una norma supletoria en todo tipo de contratos. Y este se regula en el artículo 1437. Les decía que del artículo 1431 a 1437 se establecen las reglas de interpretación de los contratos. Y hablamos también que de los artículos 19 al 24 se establecen las reglas de interpretación de la ley, ¿no? Vaya. Vamos a comenzar con la primera regla. Intención de los contratantes, que ya leímos el artículo 1431, que acá estamos adoptando el sistema subjetivo o francés, que se basa en la intención de las partes al momento de comprometer su voluntad. Va más allá de lo escrito. Acuérdense que con el tiempo una norma escrita puede variar su interpretación con el fin de adaptarla a los nuevos tiempos, ¿no? Eso sucede a veces con las normas jurídicas y la interpretación.
legal que hace, por ejemplo, la interpretación que hace la Sala de lo Constitucional. Entonces, la intención de los contratantes. Ya hemos leído la disposición. Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse ahí a más que a lo literal de las palabras. Aquí tenemos en cuenta el elemento intencional. ¿Cuál fue la intención, el motivo de celebrar ese contrato? Aquí caemos en el principio que vimos en la clase pasada, el principio de autonomía de la voluntad. Un principio aceptado por nuestra Constitución. Hay una libertad de contratar, dice el artículo 22, ¿verdad?, de la Constitución. Entonces, acá lo que se hace es buscar cuál fue la intención de las personas que se obligaron al momento de celebrar el contrato, lo cual difiere diametralmente con lo regulado en el artículo 19, que es el método gramatical, ¿verdad?, que se centra en lo que está redactado. Entonces acá va más allá, porque nos adentramos en el principio de autonomía de la voluntad que tiene regulación constitucional, ¿no? Entonces, pues aquí vemos una diferencia diametral. Ahora, doctrinariamente se establece una diferencia entre ambas disposiciones, ¿no?, entre 1431 y el 19. Pero es que la interpretación literal se aplica solamente en aquellos casos en los cuales existe claridad sobre la norma. Pero cuando deja ahí alguna situación que no es muy clara, entonces ahí ya no la podemos aplicar este método. Entonces, ¿cuál es la diferencia que establecen los doctrinarios? Bueno, dice, supone el código que el legislador es una persona culta, que sabe expresarse en términos precisos que no traicionan su pensamiento. Esto es doctrinario. En cambio, en los contratantes, que muchas veces son personas de escasos conocimientos y que no dominan el idioma, puede acontecer que las palabras traicionen su intención o espíritu. Pues este es digamos, lo que explica eso más arriba. Pero sabemos que la Asamblea Legislativa, en el caso nuestro, es el órgano competente para crear las normas jurídicas y para interpretarlas auténticamente. Ese es el día a día de la Asamblea Legislativa. Entonces, una persona que no sea diputado, que no trabaje en la Asamblea Legislativa cercana a los diputados, pues su día a día no tiene nada que ver con la interpretación de la ley, ¿verdad? Entonces, pero las personas a diario se obligan, firman diferentes contratos, convenciones, las cuales se vuelven de carácter obligatorio para las partes. Ahora bien, este artículo 1431 se relaciona con el 1051, lo van a leer. Y ustedes ahí en el 1431 relacionan el 1051, que hace referencia a los testamentos. Vamos a buscarlo aquí en 1051. 1051. Alguien que me lo lea, el artículo 1051. Entonces lo leo, Lick. Por Artículo favor. 1051. Sobre las reglas dadas en este título acerca de la inteligencia y efecto de las disposiciones testamentarias, prevalecerá la voluntad del testador claramente manifestada, con tal que no se oponga a los requisitos o provisiones legales. Para conocer la voluntad del testador se estará más a la sustancia de las disposiciones que a las palabras de que se haya servido.
Sí, gracias. El sentido o intención. Que, bueno, el artículo 22 de la Constitución establece, no, el 23 es, no, 22, dice, toda persona tiene derecho a disponer libremente de sus bienes conforme a la ley. La propiedad es transmisible en la forma en que determinen las leyes. Habrá libre testamentificación. Y luego el 23 habla del principio de autonomía de la voluntad, se garantiza la libertad de contratar conforme a las leyes. Entonces, vemos pues que acá, en el caso del testamento, al momento de interpretar las cláusulas que lo componen, se busca la intención o la voluntad del testador. Es un derecho constitucional, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando del método subjetivo. Es la primera forma o primera regla de interpretación de los contratos regulada en el artículo 1431. Ahí relacionan el 1051 en su código. Ahí manchen el código, los códigos son para manchar. La segunda regla que establece el Código Civil la encontramos en el artículo 1432, lo vamos a leer. El 1432. Veamos. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 1432 del Código Civil. Buenos días, licenciado, con gusto. Uh-huh. No sé si el compañero lo va a leer o lo leo yo, licenciado. Léalo el que esté en este momento, téngala ahí a la mano. Artículo 1432. Por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado. Gracias. Por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicará la materia sobre la que se ha contratado. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, mire, yo firmo un contrato de arrendamiento. Esa es la materia, arrendamiento, es la materia que estamos Licenciado, en contratando. ese caso, Uh-huh. me imagino que hace referencia quizás a que, o sea, como usted dice, si es un contrato de arrendamiento, no podemos nosotros verlo quizás con ojos de un contrato de comodato. Un ejemplo, me imagino que tiene que ser de la naturaleza que explícitamente dice el contrato, ¿verdad? Sí, a eso se refiere. Es decir, vamos a aplicar las reglas que rigen esa materia. Contrato de suministro, una compraventa de un vehículo. Eso es lo que vamos a aplicar. Eso es lo que nos está diciendo. Que nos está diciendo la disposición. Por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán en la materia sobre la que se ha contratado. Se relaciona con el artículo 2208, lo vamos a leer también. Y ahí ustedes vayan relacionando. 2208. Alguien que me haga el favor de leerlo. Artículo 2208. Si la transacción recae sobre uno o más objetos específicos, la renuncia general de todo derecho, acción o pretensión deberá solo entenderse de los derechos, acciones o pretensiones relativas al objeto u objetos sobre que se transige. Vaya, acuérdense que la transacción también está reconocida en el artículo 23 de la Constitución y es el derecho que tienen las partes. Es un contrato, la transacción es un contrato por medio del cual se puede poner de acuerdo las partes sobre la posibilidad de que pueda existir un conflicto o ya existiendo el conflicto, las partes llegan a un acuerdo y lo hacen por medio de transacción. Entonces, dice que en la disposición que si alguien renuncia a un objeto específico, a un derecho, solo se entenderá a ese derecho, a ese objeto específico, a esa pretensión,
sobre la cual se está transigiendo. O sea, básicamente nos dice, mire, usted, si está renunciando a esto y hay otras cosas que están ahí tomándose en cuenta, solo a esto se le aplica. Vaya, aquí un pequeño ejemplo que yo les he puesto, pero que entiendo que ya con lo que hemos platicado se entiende bien, ¿verdad? Este es un ejemplo bien sencillo. Si un agricultor vende a un comerciante su cosecha de maíz, por muy general que sea la forma de interpretar el contrato, no podrá decirse que en este se vendió la cosecha de frijoles. Es por poner un caso así bien sencillo, pero va a depender de la naturaleza del contrato. Así vamos a aplicar las reglas aplicables, de acuerdo con la ley, la doctrina aplicable a ese tipo de contrato y no a otro. No le vamos a aplicar al contrato de arrendamiento reglas del contrato de la compraventa o del comodato, como decía ahí el compañero. Esta es la segunda regla. Luego tenemos la tercera regla. Sentido efectivo y sentido inefectivo. Esta se encuentra establecida en el artículo 1433. Lo vamos a buscar y lo vamos a leer. Alguien que me haga el favor de leer. Sí. Artículo 1433. El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno. Vaya, gracias. El sentido que una cláusula pueda producir algún efecto deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno. O sea que al momento de la aplicación del contrato, de las cláusulas contractuales, al momento que lo vamos a interpretar, vamos a darle a aquella interpretación que pueda producir un efecto jurídico. Eso nos está diciendo, porque el objetivo de comprometer sus voluntades, las partes, de obligarse es precisamente para que genere efectos jurídicos ese contrato. Entonces vamos a ver pues que el objeto de todo contrato es generar obligación. Ese es el objeto. Y al momento de interpretarlo, lo vamos a interpretar las cláusulas de los contratos, el contrato en sí, solo en el sentido que pueda generar efectos jurídicos. Aquí yo les pongo un ejemplo. Se trata de una cláusula de un contrato interpretada en forma A, no tiene alcance. Interpretada en forma B, lo tiene. El legislador dice que se debe preferir la interpretación en la forma B, que tiene efectos jurídicos. Porque supone que si hay una cláusula en contrato es porque los contratantes desean que produzca sus efectos. Y lógico es entonces interpretarla en el sentido que produzca efectos jurídicos. Es decir, que no vamos a hacer una interpretación superficial, ¿verdad? Toda cláusula la debemos de interpretar en forma tal que produzca un efecto jurídico. Porque eso es la voluntad de las partes. Esa es la voluntad expresada. Entonces, esta regla se llama sentido efectivo y sentido inefectivo. Luego tenemos las cláusulas del contrato en lo que sea. Como el enunciado del número 3 dice sentido efectivo y sentido inefectivo, podemos entender que al hacer alusión al sentido efectivo es cuando se produce el efecto jurídico y el sentido inefectivo es cuando no hay efecto jurídico. Sí, ese es, digamos, el criterio de la regla, que se debe interpretar en el sentido que produzca efectos jurídicos, ese es el sentido efectivo, y no en el sentido que no produzca efectos jurídicos. Pero entonces, ¿para qué? Es una interpretación superficial. Vaya, quiero ver, 39 personas tengo.
Vamos a continuar acá. Vamos con la regla 4. Esta está establecida en el inciso primero del artículo 1434. Vamos a leer, alguien que me lea el inciso primero del artículo 1434. Sí, artículo 1434. En aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. Vaya. En aquellos casos en que no apareciera voluntad contraria, deberá estarse voluntad contraria. Estamos hablando de lo que aquí hay es bilateral. Deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. Obviamente, estamos hablando de un contrato de compraventa. Vamos a aplicar las reglas establecidas de acuerdo a la naturaleza de ese tipo de contrato. Un contrato de arrendamiento, un contrato de... Y en ese sentido vamos a hacer la interpretación del contrato. Bueno, aquí establece que este inciso primero, salvo que aparezca la intención contraria a las cláusulas del contrato, deben de interpretarse de acuerdo con la naturaleza de este. Ahí estamos claros. O sea, vamos a interpretar un contrato conforme a la naturaleza del mismo, si es compraventa, si es comodato, esas reglas vamos a aplicar. Y acuerda que aquí también aplicamos el elemento esencial, ¿verdad? Esencial. Si se pierde este elemento, el contrato degenera en otro contrato o no produce efecto jurídico. Se trata de una cláusula de la convención cuyos términos son susceptibles de dos o más sentidos y en que cualquiera de ellos puede producir algún efecto. Tal cláusula deberá ser interpretada en aquel de los sentidos de que es susceptible que mejor cuadre, o sea, que convenga más a la naturaleza del contrato. Ese es el objetivo principal de esta regla, ¿verdad? Vamos a interpretar las cláusulas contractuales tomando en consideración el elemento esencial, la naturaleza del contrato. Aquí, por ejemplo, se pone un pequeño ejemplo. Se pacta un arrendamiento por 7 años y se dice que la renta será de 6,000. Eso queda plasmado. Surge la cuestión de saber si esta renta es por los 7 años o por anualidades. Como generalmente el arrendamiento es por periodos, debemos interpretar de acuerdo con la regla indicada, o sea, de acuerdo a la naturaleza del contrato, que la renta es por 1 año y que se va a pagar por periodos mensuales, si no se especificó en el contrato. Es decir, la regla general en el caso del arrendamiento es que son cánones mensuales. Y si se celebró el contrato por 7 años, se entenderá que si estos cánones se van a pagar mes a mes y que es anual el contrato. Y por 7 años se van a pagar los cánones mensuales anualmente, cada año. Así, este es el ejemplo que podemos ver, pero en términos generales debemos de ver el elemento esencial del contrato. Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver. La otra regla establece las cláusulas de uso común se presumen, aunque no se expresen. Se recuerda. Aquí hablamos del elemento natural, ¿verdad? Que aunque no se encuentren establecidas en el contrato, se entienden incorporadas al mismo. ¿Se recuerda? Elemento natural. Vamos a leer el artículo 1434, inciso segundo. Alguien que me lo lea. El inciso segundo de 1434. Sí,
Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen. Vale, gracias. Va. Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen. Inciso segundo del artículo 1434. Aquí tenemos un ejemplo. La cláusula según la cual el vendedor responde al saneamiento al comprador es una cláusula de uso común de la naturaleza del contrato y ella se presume aunque no se exprese. Y ya hemos leído 1627, pero vamos a volver a leer 1627. El caballero que no pude leer, que me haga el favor de leerlo. Chile, artículo 1627. Las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos: la entrega o tradición y el saneamiento de la cosa vendida. Inciso segundo. La tradición se sujetará a las reglas dadas en el título sexto del libro segundo. Leídole. Bueno, muchas gracias. Entonces aquí estamos hablando del elemento natural, ¿verdad? Aquellas cláusulas contractuales que no quedaron plasmadas en el documento, pero por la naturaleza del contrato se entienden incorporadas, aunque no se haya dicho. Y aquí vemos pues el caso del saneamiento de evicción y los vicios rehabilitatorios. ¿Qué habíamos dicho que es el saneamiento de evicción? ¿Qué son los vicios rehabilitatorios? A ver, seguras preguntas de examen. Licenciado, buenos días. Sí, bueno, bien. La evicción que no es cuando, si no mal recuerdo, cuando, un ejemplo, el vendedor se obliga a responderle al comprador por si hay vicios un ejemplo, en una compraventa. Ajá. ¿Otra opinión? Vicios rehabilitatorios. Digamos que es cuando, como lo veíamos en el ejemplo, ¿verdad? Es que el vendedor tiene que estar seguro que, digamos, en una venta de un vehículo, este no lleve desperfectos mecánicos. Y la evicción es garantizar la posesión pacífica de la cosa a la persona. Ajá. Así es, o sea, los vicios de evicción son aquellos relacionados con la posesión pacífica de la cosa. Es decir, si usted realiza la venta de un vehículo a X persona y después aparece un tercero con mejor derecho. Es decir, el problema que se da a veces con las compraventas de vehículos es que no se inscriben en el registro, la gente no la va a inscribir por no pagarlo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este documento? La tarjeta de circulación, ¿no? Para la circulación. Ajá, entonces resulta que lo venden, hay un montón de transacciones ahí, pero resulta que solo una persona lo inscribió, es el que tiene el derecho, porque mientras usted no lo va a inscribir, entonces, ¿quién va a responder por eso? El vendedor. ¿Qué le toca al vendedor? Devolverle el dinero al comprador. Esa es la evicción, la posesión pacífica, garantizarle la posesión pacífica de ese bien. Y los vicios rehabilitatorios son los vicios ocultos que puede tener el bien, o sea que no están a la simple vista. El ejemplo más clásico, el del vehículo, que de repente aparece con desperfectos mecánicos. Entonces, ¿quién debe responder? El vendedor. Estamos en esta regla, en la regla 5. Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen. Luego tenemos la regla 6. Esta está establecida en el artículo 1435, inciso primero. Lo vamos a leer. Vamos a buscar 1435. Quiero ver acá. Alguien que me haga el favor de leerme el artículo 1435, inciso primero del Código Civil.
Sí, artículo 1435. Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Leído. Vaya, muchas gracias. Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. O sea, se va a hacer una interpretación armónica del contrato. Es decir, no va a haber una interpretación individual por cada cláusula, sino que todas las cláusulas están relacionadas una con otra. Y la interpretación que se va a hacer del contrato debe ser en forma integral. Eso nos está diciendo el 1435, inciso primero. Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Entonces, debe haber una interpretación armónica de todas las cláusulas del contrato, no una interpretación aislada, sino que cada cláusula tiene relación con todas las demás cláusulas. Aquí se pone un ejemplo, así la cláusula cuarta de un contrato debe interpretarse en forma tal que esté en armonía con la cláusula tercera, por poner un ejemplo. Pero en realidad se debe interpretar las cláusulas en armonía con las demás cláusulas, es decir, en el contexto de las demás cláusulas. No va a venir usted a hacer una interpretación individualizada, descontextualizada de un contrato. Es como la interpretación sistemática de la ley, ¿verdad? El método sistemático se interpreta en forma armónica y no en forma aislada, porque de lo contrario puede generar diferentes problemas al momento de aplicar o ejecutar el contrato. Entonces, así es como se debe hacer la interpretación armónica de las cláusulas. Bueno, no sé si tienen consultas. Está claro la regla. Bueno, continuamos. Ahora vamos a leer el inciso segundo del artículo 1435. Alguien que me haga el favor de leerme el artículo 1435, inciso segundo. Sí, buenos días. Yo se lo voy a leer. Artículo 1435. Las cláusulas de un contrato se interpretan unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga el contrato en su totalidad. Eso es lo que hemos visto, el método. Hoy vamos al inciso segundo, que es el que nos interesa. Ajá. Podrán también interpretarse por las otros Por las de otros. por las de otros contratos entre las mismas partes y sobre la misma materia. Vale, gracias. Podrán también interpretarse por las de otro contrato en las mismas partes y sobre la misma materia. Estamos hablando de la analogía, pero aquí, cuando el contrato quedó, por decirlo así, corto, es decir, hubieron cláusulas ahí, se omitieron cláusulas que de acuerdo a la naturaleza del contrato eran necesarias, pero las partes han celebrado contratos de la misma naturaleza o de la misma materia, un arrendamiento, un contrato de compraventa, un comodato, una transacción, ¿no? Entonces, se puede aplicar la analogía entre las partes si han firmado contratos anteriores sobre la misma materia y interpretar de esa forma el contrato. Esto es lo que nos está diciendo esta disposición. Aquí, pues,
la primera disposición que leímos, creo que en 1431, vamos a ir en orden aplicando esta regla, ¿no? La regla principal es el sentido que las partes, o la intención de las partes. Esa es la regla principal, es la regla general. Si no es posible mediante esa regla, nos vamos a la siguiente regla y así vamos. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, en un contrato de suministro, una parte vende comúnmente papelería y útiles a la otra parte. Estamos hablando de una librería y un proveedor. Y en un contrato no se estipula la forma de pagar el precio. Sabemos que el contrato de suministros se establece en mensualidades, ¿verdad? Con base a la entrega de los bienes. O puede hacerse también un solo pago, pero se van entregando parcialmente en el transcurso del tiempo los bienes. Entonces, para interpretar la forma en que se ha de pagar, se recurre a otros contratos anteriores de la misma naturaleza que hayan celebrado entre ambas partes. Ojo, entre ambas partes. Puede suceder que un contrato celebrado entre un distribuidor, un importador o fabricante de útiles escolares, papelería y útiles, con una librería. Y pues al momento de elaborar el contrato no se estableció la forma de pagar el precio. Entonces pueden acudir a otro contrato de la misma naturaleza que ellos mismos hayan celebrado. Eso es la analogía. Esa es la regla, sí, la regla es bien concreta y clara. No nos vamos a ir a otros contratos que hayan celebrado otra gente, sino que dice podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia. Estamos ahí, estamos claros. ¿Entienden? No lo vamos a aplicar de manera genérica, sino que encuadrado en las partes que se están obligando. $36 pues. Lick, perdón, Ajá. no sé si me salgo de la analogía, pero desde aquí bien nos dice que se tiene que usar un contrato que ya se lo de ellos, pero si este fuera el caso del primer contrato y no se estipuló este término, ¿qué tendremos que hacer ahí? Entonces no vamos a aplicar esta regla. ¿Verdad? Vamos a aplicar otra regla de acuerdo a la naturaleza. Por ejemplo, estábamos hablando de la regla anterior, en la cual privaba el elemento de la naturaleza del contrato, la evicción, los vicios rehabilitatorios. Pero aquí, esta regla claramente nos está diciendo que debe ser otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia. Acuérdense que aquí estamos haciendo una interpretación de la ley también. Vaya, vamos a continuar. Bueno, aquí teníamos interpretación armónica de las cláusulas. Esto sería, las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen. Esta quizás podríamos aplicarla. Caso de un contrato de suministro, de acuerdo a la naturaleza del contrato. Vaya, luego vamos con la regla 8. Es el inciso tercero. El inciso tercero vamos a buscar del 1435. Vaya, alguien que me lo lea, por favor, el inciso tercero. Sí, artículo 1435, inciso tercero, o por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes o una de las partes con aprobación de la otra. Vaya, gracias. O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes. O sea, al momento de ejecutar el contrato, o una de las partes con aprobación de la otra, o una de las partes con la aprobación de la otra. Es decir,
Aquí estamos hablando del principio de autonomía de la voluntad. Estamos hablando de que las partes, que el contrato es bilateral y se han puesto de acuerdo. Y que una aplicación unilateral del contrato sin autorización de la otra parte, no es ¿cómo se llama? No es aplicable. Permítanme, que aquí se me está descargando la computadora. Permítanme. Vaya, veamos. Vamos a ver acá. Interpretación por aplicación práctica de las cláusulas, o por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra. El contrato es obra de ambas partes. Estamos ahí, ¿verdad? Existe, digamos, el principio de autonomía de la voluntad. Mediante el contrato las partes se obligan, adquieren obligaciones, pero también adquieren derechos. Resulta del acuerdo de voluntades. Estamos viendo. Y por consiguiente, la interpretación auténtica de las diversas cláusulas del contrato para hacer tal necesita la aplicación de ambas partes o el consentimiento de ambas partes en tal aplicación. Es decir, aquí al momento de interpretar el contrato, al momento de la ejecución, porque ahí es donde las partes pueden ponerse de acuerdo en la forma que ellos consideran que se interpretan las cláusulas. Si ambos están de acuerdo, consideran, no, esta cláusula yo considero que se aplica así. Viene la otra parte y dice, sí, tienes razón, así se ponen de acuerdo. O puede ser que tengan diferencias, pero al final llegan a un acuerdo y dicen, no, creo que esta es la manera más razonable. Y ambos están de acuerdo. Aquí rige el principio de autonomía de la voluntad. Entonces ahí las partes se han puesto de acuerdo y han decidido obligarse y aceptar los derechos y obligaciones de ambas. Estamos ahí, ¿verdad? Acuérdense que estas son reglas de interpretación de los contratos, pero que estas reglas, pues al final, el código nos está dando una guía para interpretar los contratos. Pero si las partes no se ponen de acuerdo, esto va a terminar por la vía judicial, ¿verdad? Definitivamente. Y corresponderá al juez en un proceso judicial, en una demanda iniciada por una demanda, y ahí se inicia todo el proceso, culmina con una sentencia. El juez es el que va a decidir, ¿verdad? Vamos a continuar. Interpretación de los ejemplos. Este es el artículo 1436 del Código Civil. Un poco complicada la intención, pero lo vamos a ver acá. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 1436 del Código Civil. Artículo 1436. Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá por solo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo los otros a que naturalmente se extienda. Vaya. Dice el artículo 1436. Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, se ha expresado un caso para explicar la obligación. Es decir, tenemos un contrato, hay cláusulas contractuales y se tiene divergencia respecto a la interpretación. Resulta que una de las partes dice, mira, en este tipo de casos se aplica de esta forma.
Entonces dice en la disposición, no se entenderá por solo eso haberse querido restringir la convención a ese caso. No se entenderá por solo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo los otros a que naturalmente se extienda. Es decir, porque puede ser que una de las partes dice, mira, de acuerdo por este tipo de contrato, por ejemplo, yo sé de un caso que se resolvió de esta forma, se interpreta de esta forma. Y puede ser que la otra parte dice lo mismo. No, pero yo conozco otro caso en el cual se resuelve de esta forma. Entonces ahí lo que establece esto que no se entenderá por solo eso a veces que no se debe restringir la convención a los casos concretos que se ponen de ejemplo. No deja de ser un poco complicada la explicación, ¿no? Pero la regla se llama interpretación de los ejemplos. Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá por solo eso haberse querido restringir la condición a ese caso, excluyendo los otros a que naturalmente existen. Acuérdense que cuando se celebran contratos, la ley pone las diferentes posibilidades que se puedan dar en la discusión sobre la interpretación de una cláusula contractual. Es una posibilidad que después, mira, yo sé de un caso que la interpretación se aplicó de esta forma. No, pero mira, yo conozco otro caso que se aplica de esta forma. Si para evitar la duda de que el contrato comprenda no un caso determinado para dar una explicación de la obligación, se denuncia dicho caso. No se entiende que por este solo hecho hayan querido las partes restringir la extensión de la convención por derecho común. Es decir, no se entiende que por este solo hecho hayan querido las partes restringir la extensión que la convención debe tener por derecho común. Es decir, no se debe restringir a la explicación a ese caso concreto. Acuérdense que la regla general es la intención de las partes. La naturaleza del contrato, el elemento esencial, el elemento natural. Para que esto ocurra, será necesario que los contratantes hayan manifestado esta voluntad, agregando alguna otra estipulación al contrato. Puede ser que no hay diferencias, pero dice, mira, yo creo que este tipo de contrato se resuelve de esta forma porque, mira, hay varios que yo conozco. Entonces viene la otra parte y le da la razón. Ah, bueno, entonces agreguemos una cláusula al contrato, modifiquémoslo. Debe haber acuerdo con la otra parte y no debe limitarse la interpretación o restringirse al ejemplo concreto que se pueda al momento de la negociación de los que se da entre las partes. Esta regla interpretativa rechaza el argumento llamado contrario sensu, que se funda en el silencio de las partes contratantes. Bueno, como les digo, la ley establece diferentes posibilidades que se puedan dar al momento en que se firmen las convenciones o al momento de interpretar o ejecutar el contrato. Y entonces se dan diferentes situaciones al momento de negociar. Pero aquí lo que debe privar es la voluntad de las partes. Eso es la regla general, la voluntad de las partes. Entonces no deja de ser un poco oscura el artículo 1436 cuando habla de interpretación de los ejemplos. Pero esta es la interpretación que doctrinariamente se le ha dado. Luego tenemos el último caso, interpretación de las cláusulas ambiguas. Sobre esto, pues, hay en la ley de protección al consumidor, que es la que protege los derechos de los consumidores, se regula al respecto. Vamos a leer el artículo 1437. ¿Quién me hace el favor de leerlo?
Yo, licenciado, Hágame el favor. artículo 1437, inciso primero, no pudiendo aplicarse ninguna de las reglas procedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor. Inciso segundo, para las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán en contra suya, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella. Inciso tercero, se presumirá que las cláusulas ambiguas han sido dictadas o extendidas por la parte que tenía más interés en que su sentido no fuera claro. Si el interés fuera igual o equivalente para ambas partes, se observará lo prescrito en el inciso primero. Vaya, gracias. La regla general es que las cláusulas ambiguas se interpretan a favor del deudor. Y esta disposición o esta regla la podemos encontrar en la Ley de Protección al Consumidor. Ahora bien, fuera de esta regla general, porque como cuando hablamos de un contrato hablamos de una convención bilateral, al momento de redactar las cláusulas, las partes se ponen de acuerdo. Lo que normalmente sucede es que contratan un notario y el notario ya tiene el formato. O ellos buscan un formato. Pero puede suceder que sea un contrato no muy común. Y entonces una de las cláusulas redacta un contrato, redacta una cláusula. Y la ley ahí también se pone en ese sentido. Bueno, aquellas cláusulas que han sido redactadas por una de las partes y que resulta ser ambigua, se interpretará en contra de esa parte. Pero si ambas partes lo hicieron y no hubo intención de quererse favorecer, entonces se va a interpretar a favor del deudor. Establece que el 1436 establece que las cláusulas ambiguas en el contrato, si no se pueden aplicar las reglas anteriores de interpretación, deben interpretarse en favor del deudor. Pero agrega que si la ambigüedad proviniera de la falta de una explicación que haya debido darse por la parte que la ha extendido o dictado, sea acreedora o deudora, las cláusulas se interpretarán contra ella. Estamos. Entonces, aquí hablamos de derechos de los consumidores. Cuando son contratos de adhesión. ¿Cuáles son los contratos de adhesión? Veamos cuáles son los contratos de adhesión. Con un ejemplo que me digan, estoy satisfecho con la respuesta que me den. A ver. ¿Contrato de qué, dijo el licenciado? De adhesión. Adhesión. Ajá. Bien comunes estos contratos. Ustedes los firman, seguro que han firmado varios. A ver, un ejemplo. Serán los contratos así como de los planes telefónicos que solo firmamos obligándonos nada más. Ese es un ejemplo. Los contratos de adhesión, el celular, el cable, la luz eléctrica. Esos contratos, no crean que están, que no se encuentran regulados en la ley. En la Ley de Protección al Consumidor, las tarjetas de crédito, la Ley de tarjetas de crédito, la Ley de bancos, la Superintendencia del Sistema Financiero se encarga de las partes que hacen contratos de adhesión. O sea, ¿por qué se llama de adhesión? Porque el consumidor se adhiere a las cláusulas establecidas en ese contrato y solo firma. Pero estas empresas deben de mandar el formato. Por ejemplo, si es una tarjeta de crédito, la empresa está obligada a mandarle el formato del contrato a la superintendencia y este lo revisa. O cuando son cuestiones, como ejemplo, las telefónicas, ahí la Defensoría del Consumidor tiene que aprobar estos contratos. Entonces usted lo firma y se adhiere a las estipulaciones establecidas. Entonces, en esos casos
la interpretación de cualquier cláusula ambigua será a favor del consumidor. Y en términos generales, la cláusula ambigua será interpretada en contra de aquel que la redactó. Si el interés era beneficiarse. Entonces, estas son las 10 reglas que hemos visto en esta clase. Bueno, he tenido hasta 36 estudiantes de 63. Ahí yo les voy a abrir la pestañita para que suban el trabajo en el transcurso de esta semana. No recuerdo la fecha que lo deben de entregar, pero es de 8 a.m. hasta las 23:59. Tengo conformados del grupo 1 al 8 completos. El grupo 9 tiene como 4 o 5 integrantes. El grupo 10 tiene como 3 integrantes. Entonces, las personas que no tienen grupo se agregan al grupo 10, que en este momento tiene 3 integrantes, porque el grupo 9 ya tiene 4 o 5, creo. No sé si hay alguien del grupo 9 acá en la clase. O del grupo 10. Pero quienes no tengan... Hola, Lick, yo soy ¿sí? del grupo 10. Yo soy Son del tres. grupo 10. Sí, Son somos 3 tres. ustedes. Así Sí. trabajan. Les toca el Ok. tema 10. La Ok, transacción gracias, creo que Lick. es el de ustedes. Ahora bien, si hay otra persona que se quiere incorporar al grupo 10, están las puertas abiertas ahí. Del grupo 9, no sé si hay alguna persona en la clase en este momento. Creo que ahí hay como 4 personas. Al parecer no, pero igual, trabajen con con esas personas y entreguen trabajo porque vale 40%, ¿no? Acuérdense que vale 40% de la nota promediada del parcial. Si alguien Callejas, Catedral Ingrid Azucena. Buenos días, licenciado. Sí, solo preguntar que para el grupo 8, ¿qué tema sería? Porque, bueno, El nosotros tema nos 8, habíamos grupo 8 es el confundido tema porque en la 8. plataforma... Ujú. El grupo 8 es el tema No, o 8. sea, es que en Yo les la hoja que mandé, nos... Ajá. un correo en donde está la numeración de los grupos. Ese es el que vale. Es que ustedes parece que se habían puesto el grupo 4, pero yo ya tenía un grupo 4. Entonces, en ese correo que yo les envié, ahí les puse los integrantes de cada grupo y el tema que le correspondía. Eso es lo que vale. Sí, sí, que nos habíamos confundido. Sí. Casi no se le escucha, pero sí, yo le Ah, envié un ok. correo. Yo le envié un correo. Y ahí le dije, mire, estos son los grupos. Grupo 1, estos son los integrantes. Grupo 2, grupo 3, hasta el grupo 8. Estos son los integrantes. Tema 8. Bueno, muchas gracias Bueno, entonces, licenciado. bueno, entonces ya no hay consultas, pues vamos a dar por Rolly, finalizado. yo, ¿Sí? yo Ajá. tengo una última consulta antes que Ajá. termine, que se Sí, sí. desconecte. El parcial, lo vamos a realizar en la hora de de clase. Pregunto por Sí. muchos que Ok, trabajan, por muchos muchas que gracias. trabajan. Por eso Miércoles, pregunto. miércoles de 6:30 a 8. De 6:30, Es el en parcial. esa hora y media lo vamos a hacer entonces. En 90 minutos, así los hacen los parciales en la universidad ustedes. 90 minutos da la universidad. Entonces, yo voy bueno, a habilitar la plataforma de 6:30 a 8:30. Pero ustedes saben que son 90 minutos por cualquier. Siempre hay alguna persona que por X o Y razón no logra conectarse a la hora. Y ahí ustedes van a tener el tiempo de 90 minutos para revisarlo. Bueno, entonces ha finalizado la clase. Gracias por su atención. Y nos vemos en la próxima clase. Hasta el tema de la próxima clase va a entrar al parcial. Yo les voy a subir las presentaciones.
para que ustedes vayan estudiando. Hasta la semana pasada ya están subidas ahí las presentaciones. Bueno, gracias a todos. Pasen un feliz día. Bendiciones. Nos vemos en la clase del día sábado. Gracias, Liv. Que tenga buen Bueno. día. Gracias.